Órale, jaja, ese güey pensó que invertiríamos en el mantenimiento del metro. Pues sí, ¿y qué tal? En lugar de eso va a gastar por lo menos 10 millones de pesos en una estupidez para tener al pueblo contento. Este es Ángel Plasencia. Pero jefa, la gente está pidiendo un transporte público que no ponga en riesgo su vida. Tráiganles a la Rosalía gratis. ¿Cómo ven? No, pues sí. A la Rosalía, que es esta cantante española, ¿no? La UNAM ya no es la misma. Extraño cuando los estudiantes de la UNAM nos titulábamos en 14 años, claro. Este es el pobre diablo de Palacio. Bárbara Hoyo, pa' cuando la marcha por el Tribunal Electoral APA, ya se acabaron las ganas de defender la democracia. Pues sí, tiene toda la razón Bárbara. Ok, ya se nos acabó, ya, no, bueno. Proceso, última hora. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrasco propondrá echar atrás la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. La considera inconstitucional. Pues ya se había tardado, ¿no? Bueno, por lo pronto, qué bueno que un ministro de la Corte tiene los desos para hacer su chamba y hacer valer la Constitución. ¿Qué más? Bueno, pues es la columna, ¿verdad? Sí, es la columna. Las mañaneras, el peor enemigo de López Obrador. ¿Sí o no las mañaneras de López Obrador? El dilema anterior parece la mayor preocupación de los genios de Palacio y se ha convertido en el principal debate al que nos convocan los maestros de la manipulación y la estratagema engañabobos. Un dilema que está por encima de la violencia sin freno, por encima de la crisis económica y el desempleo. Dilema que deja atrás la falta de medicamentos y los riesgos en salud y en educación. Dilema que ignora no solo los escandalosos feminicidios por todo el país, sino las desapariciones y los cientos de miles de mexicanos muertos a causa del mal gobierno federal. Dilema que en una democracia verdadera debía avergonzar a México y a los mexicanos frente al tamaño de los grandes problemas nacionales y frente a la incompetencia oficial. Y es que para el poco eficiente huésped de Palacio y para su gobierno populista y dictatorial, las mañaneras no solo son un asunto vital, sino que en la práctica se trata de un caso de vida o muerte. ¿Y por qué esa simulación motejada como mañaneras son un asunto de vida o muerte para el presidente mexicano? Porque el tirano López cree que los 30 millones de mexicanos que votaron por él siguen igual de desinformados que en el lejano 2018. Y porque López supone que esos 30 millones siguen creyendo en sus mentiras, en sus fantocherías y en su impostura. Sí, el presidente mexicano se niega a creer que día a día son más quienes le han perdido la confianza y repudian su gestión a causa del mal gobierno. Lo cierto es que las mañaneras son el peor enemigo del presidente, son la confirmación de que el suyo es un gobierno dictatorial que supone que todos los ciudadanos se tragan a puños el cuento de la versión oficial y de los otros datos. El presidente mexicano sigue creyendo que todos los ciudadanos siguen siendo los mismos a pesar de las primeras 100,000 mentiras oficiales, a pesar de los 150,000 muertos violentos, a pesar de los más de 100,000 desaparecidos y a pesar de saqueos impensables como el de Segalmex. El mandatario se niega a ver que día a día son más los ciudadanos que confirman que las llamadas mañaneras son un grosero acto de proselitismo oficial, una farsa convertida en verdad oficial al mejor estilo de los populismos del mundo. Y es que todos, no solo el gremio periodístico, sino los ciudadanos en general, saben que el proselitismo oficial está muy lejos del tradicional ejercicio de rendición de cuentas conocido como rueda de prensa. Y tampoco es novedad que detrás de las mañaneras solo aparece la más vulgar propaganda oficial pagada con dinero público y sobre todo convertida en el mejor ejemplo de una política pública cuyo objetivo es moldear la realidad al gusto y la conveniencia del presidente mexicano. En pocas palabras, las mañaneras son el ejemplo claro de que en el gobierno mexicano se impone una verdad oficial por sobre los hechos y contra la terca realidad que a diario desmiente a López Obrador.
Por todo lo anterior, aquí creemos que las mañaneras deben seguir vivas y vigentes hasta el fin del sexenio. ¿Y por qué esa farsa llamada mañaneras debe seguir a pesar de que muchos insisten en que debe desaparecer? Vamos al paso a paso. 1. Porque sí y solo sí corresponde al ciudadano decidir en libertad plena lo que debe o no ver y o escuchar, haya salido de las voces oficiales o de la opinión de los periodistas críticos e independientes. 2. Porque los números confirman que día a día López Obrador pierde audiencias en sus mañaneras, lo que ratifica que todos los días una porción importante de ciudadanos abren los ojos, dejan de creer en AMLO o de plano se convencen de que la realidad desmiente al tirano de Palacio. 3. Porque la mejor manera de educar a la sociedad en general y a los ciudadanos en particular sobre la importancia de libertades como la de expresión y derechos como el de exigir la rendición de cuentas del poder es cuando desde la cúspide del poder se intenta callar la voz popular, se le miente al ciudadano y se oculta la verdad. 3. Porque las mañaneras son la mejor y más documentada hemeroteca de gobiernos mexicano alguno, recopilación que tarde o temprano permitirá probar la ineficacia, la estulticia, la mitomanía, las violaciones constitucionales y los crímenes de Estado cometidos por López Obrador. Por todo lo anterior, las mañaneras deben seguir vivas a pesar de que intelectuales de ornato que ayer apoyaban al candidato López hoy pretenden imponerle a los ciudadanos la otra censura, la del pueblo bueno. Lo cierto es que el ciudadano debe estar capacitado para rechazar por sí mismo a un mal presidente como AMLO, mentiroso, ineficaz, impostor y ruin, sin necesidad de que nadie le diga qué ver y qué escuchar. Y es que resulta igual de perniciosa la censura que se ejerce desde Palacio que el intento de censura a las mañaneras de Palacio. Al tiempo. ¿Qué le pareció? Mire, cuando alguien le dice a usted qué es lo que debe ver, esa persona lo único que está haciendo es generando en usted un acto de censura. Todos debemos ver, escuchar, atender lo que nos parezca que nos va a servir. Y las mañaneras de López nos sirven para confirmar todos los días que es el peor gobierno, que es el peor presidente, que es el peor político, que es un criminal, un mentiroso, un farsante. Y esa convicción cotidiana nos va a llevar tarde o temprano, como conjunto social, a no olvidar que no debemos volver a votar por populistas como López. Por eso es importante que sigan las mañaneras, porque en el fondo son el enemigo, son el veneno, son la kriptonita contra López Obrador. Y creo que si aquí el del día que ustedes piensen o vean que yo les estoy diciendo qué hay que ver o qué no hay que ver, pues ese día deben buscar otro espacio. Yo nunca voy a hacer eso, nunca les voy a decir, hay que ver esto y esto no lo vean. No, ustedes deciden qué ven y qué no ven. En libertad absoluta. Sí, porque ese es justamente el centro, el corazón de las libertades. La decisión íntima, la decisión personal de qué ver, qué leer, qué escuchar, qué discutir, qué debatir. ¿No les parece?